O sea, no van a cumplirlo, porque en realidad, en términos reales, una persona es mucho más compleja que lo ideal que tienes en Y un luego grupo. me tengo que enfrentar a eso. Efectivamente, sí. Y en es redes total. no. En redes, eliminado, bloqueado. Una nueva ola que en términos simples quizás se pueda caracterizar como esa lucha contra la máquina, contra la computadora. Es decir, hay un malestar, como diría Freud, en general, con los cambios que se están produciendo en términos de digitalidad y virtualidad, y como creo que muchos hemos notado, que en fases de, entre comillas, gran progreso técnico, al mismo tiempo también siempre hay un surgimiento de cierta incomprensión. Entonces, lo que dice Aristóteles es, realmente, si las cosas, digamos, las herramientas se pudieran mover por sí mismas, como lo hacen las herramientas de Festo dentro del mito griego, no sería necesaria la esclavitud. Significa que todas estas acciones, como los likes, los comentarios y todo lo demás, de alguna manera refuerzan esa dinámica que mantiene el grupo sobre sus integrantes. Sí creo que subestimas la parte del cuerpo y la presencialidad. Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta en Películas e Ideología. Los saludan Balam y Cristian como siempre. Y hoy vamos a tratar de analizar una nueva película de ciencia ficción con toques de terror que se llama Megan, que salió hace algunas semanas y se convirtió, yo creo que se puede decir, en una especie de fenómeno en redes. Ya hasta hay memes de la protagonista. Y bueno, como siempre, Balam y yo los recordamos que no es un análisis estético de la película en su sentido cinematográfico, sino como siempre tratamos de extraer cosas que nos cuentan algunos elementos del espíritu del tiempo reinante que se encuentran, según nosotros, en la cinta. Y bueno, en este caso le toca a Balam presentar una breve síntesis de esta, creo que cinta bastante interesante. Efectivamente, pues es una nueva película que nos muestra una historia que ya hemos visto repetida en algunas otras películas, que es básicamente un juguete o un objeto, ¿no?, inanimado que de alguna manera cobra vida y se rebela contra sus creadores tratando de destruirlos. En este caso, pues conocemos a la protagonista, que es una niña que se llama Katie, ¿no?, que sabemos desde el principio que tiene un accidente y por lo tanto se queda sin padres, en un accidente que todo parece indicar que ella tiene la culpa. Y luego nos enteramos, por otra parte, que su tía, quien se queda a su cargo después de que muriesen sus padres, es una especie de como científica que crea, digamos, desde la universidad, crea robots, crea androides. O sea, parece ser como un mundo en el que eso es mucho más común o es una tecnología muy avanzada. Y entonces ella pertenece a una empresa que trata de producir pequeños robots para niños como juguetes. Y entonces son como juguetes inteligentes. Sí, que nos recuerdan mucho, por ejemplo, a los Furbies, los primeros. Entonces, la historia básicamente va en que esta inventora crea un robot que se llama Megan. Tiene algunos intentos fallidos, pero al final lo recrea con ayuda de su sobrina para que la cuide y para que la evite de todo daño físico y emocional. Entonces, este principio, junto con otro momento, cuando en algún momento Megan le pregunta a su creadora acerca de la muerte, la creadora le dice que pues es algo que ocurre naturalmente y que ocurre todo el tiempo, básicamente. Entonces, con esto nos da a entender que la robot empieza a perder como un poco de valor hacia la vida, en especial, y estas dos cosas se van a ir mezclando a lo largo de la trama. Digo, no doy más spoilers, pero básicamente es eso, ¿no? Con el tiempo, la androide, como en otras narrativas de otras películas, se empieza como a volver loca porque los principios que le ponen son como contradictorios con la realidad, con el principio de realidad. Entonces ella trata de proteger a Katie de prácticamente cualquier cosa que la lastime y cualquier cosa de cualquier persona, lo que genera una gran cantidad de problemas, muertes, y se va tornando de una manera muy bizarra al final. Pero a mí lo que me llama la atención es esta cuestión como... Pues creo que una de las preguntas que al menos a mí me surge y que además ha sido un tema bastante recurrente dentro de reflexiones filosóficas en las últimas décadas es esta cuestión del transhumanismo, ¿no? Como los cyborg. ¿Qué pasa si un robot logra tener conciencia? Pero básicamente esa es la película. ¿Qué te pareció a ti? Bueno, el caso concreto de esta cinta trata de reflexionar sobre las implicaciones de usar la tecnología en la educación de nuestros hijos. Creo que eso es lo que va flotando en toda la trama de la película.
Y creo que más allá de creo que muestra un poco banal en la cinta, el tema en sí me parece bastante interesante, porque creo que capta el espíritu del tiempo bastante correcto en el sentido de que hay una nueva ola que en términos simples quizás se pueda caracterizar como esa lucha contra la máquina, contra la computadora. Es decir, hay un malestar, como diría Freud, en general, con los cambios que se están produciendo en términos de digitalidad y virtualidad, y como creo que muchos hemos notado, que en fases de, entre comillas, gran progreso técnico, al mismo tiempo también siempre hay un surgimiento de cierta incomprensión en la que el fantasma en la máquina está más fuertemente presente de lo habitual. ¿Qué quiero decir con esto? Es que como en la cinta, se proyectan nuestros miedos provocados por los avances tecnológicos en la máquina que nosotros mismos hemos creado. En el caso de la película, pues la muñeca que al final es diabólica prácticamente. Pero esto creo que únicamente es el reflejo del malestar que sentimos con la ambigüedad inmanente, sin duda, de este tipo de avance tecnológico que implica muchas cosas. Entonces creo que esta fase que estamos presenciando, estas fantasmas y este tipo de historias de terror, de alguna forma yo creo que también cobran una especie de viveza especial en las últimas semanas y meses, porque yo no sé si lo has probado, pero el nuevo ChatGPT y la inteligencia artificial en general, por ejemplo, yo hice la prueba de que le puse a ese chat la tarea de escribir un intro para nuestro podcast del día de hoy sobre la película de Megan, y no pudo hacerlo porque no pude hacerlo entender cuál es la película Megan a la que yo me refiero, porque hay muchísimas en la historia. Y no sé si porque es nueva todavía no tienen la información. En fin, no pudo hacerlo. O sea, eso también muestra que a veces estamos sobreexagerando con estos avances. O sea, estoy seguro que sí tiene sus implicaciones, que quizás sería tema para otro podcast, pero lo mencioné porque creo que, insisto, en el espíritu del tiempo está muy presente esto. Y ya el último punto para comenzar es que también al mismo tiempo capta el miedo de mucha gente, de muchos sujetos, de que también con razón hay que decir, se sienten cada vez más reemplazables y que también yo creo que ya estamos cada vez más cerca del escenario en el que por lo menos una cuarta parte de muchas empresas será despedida y sustituida por máquinas porque se trata de trabajos mecánicos como contar, como hacer tablas de Excel y todo eso. Y eso creo que sin duda con el tiempo estamos cada vez más cerca del momento en el que eso lo puedan hacer mucho más eficiente máquinas que humanos, y sabemos que cuando el capital se da cuenta que puede ganar más lana con eso, va a cambiar los humanos por máquinas. Entonces, en síntesis, yo creo que capta muchos miedos que sin duda están presentes en la sociedad actual. Sí, tienes toda la razón. Yo creo que, al menos, por ejemplo, con esta del chat GPT, realmente fue como un poco conmocionó un poco, pero asimismo ha pasado con varios inventos similares, o sea, que son como tipos de inteligencia artificial que responde de una manera u otra. Por ejemplo, también fue, o sigue siéndolo, ¿no? Pero también llamó mucho la atención las inteligencias artificiales que pueden reproducir mejor, crear pinturas, por ejemplo. Eso, digamos, ha sido altamente explotado por muchas personas, pero creo que a la larga se va viendo que más bien justamente ocupan el papel de una herramienta. Porque muchas personas, digamos, lo ocupan de esa manera y eso no le quita, digamos, el valor o le resta valor a las obras de arte creadas por seres humanos. Digamos, un miedo similar pasó, ¿recuerdas cuando se inventó la fotografía? Porque en el mundo de la pintura generó como toda una conmoción, pues porque hasta antes de la fotografía, el punto de la pintura era hasta cierto punto retratar a la realidad, lo que estábamos viviendo. Y ahora que ya no era necesario, entonces la pintura pudo irse como deshaciendo o más bien abstrayendo ciertos elementos. Más allá, ¿no? Probando, exactamente. O sea, como que transformó, pero en su momento sí significó una crisis para la pintura. Pero realmente a la larga digamos, hoy en día nos queda bastante claro que una fotografía no tiene, digamos, o no se le da el mismo valor artístico que una pintura, por más, digamos, que la fotografía sea perfecta o que retrate lo que es. A lo que voy es, al final, digamos, son elementos técnicos. Quizás lo que te mencionaba hace un momento, digamos, con respecto a la inteligencia artificial, digamos, si es posible pensar en una inteligencia que sin un input externo, digamos, sin necesitar de información, o que llegue un momento en el que
pueda autorreplicarse, pensar por sí misma, ver por ella misma. O sea, parece ser que estamos muy lejos de eso todavía. Y de hecho se han hecho experimentos de eso. Parece ser que la inteligencia artificial tiene una clasificación en dos tipos. Una que depende del uso para que está hecha y otra que puede ser, digamos, autómana. Sí. ¿Autónoma? Autónoma, Sí. ajá, exactamente. Entonces, O sea, que aprende por sí misma, eso quieres decir, ¿no? sí, pero que además puede tomar decisiones sobre su aprendizaje, porque una inteligencia artificial puede Ok. ser diseñada para aprender cierto tipo de cosas y responder a ello. Un ejemplo de ello es el chat GPT. Y justamente algunas veces se lo han preguntado al chat mismo y él mismo se reconoce como eso. Él se reconoce como una inteligencia... Por ahora. Por ahora, sí, claro. No sabemos lo que está tramando. Pero fíjate que mencionas un punto interesante porque creo que el giro peculiar que por lo menos trata de dar el director en esta cinta es que trata de humanizar a la muñeca robot y se enfoca, por lo menos en algunas partes de la película, en su supuesto lado emocional. Supuestamente en el apoyo emocional que debe de ser para Cady. Y esto creo que también es un elemento de terror en la película porque se supone que lo que nos hace humanos, que sería otra gran pregunta, ¿qué es lo que nos hace humanos? Pero creo que existe por lo menos un consenso básico que lo que nos identifica como, entre comillas, ser o humanos es que somos particularmente creativos, digamos, que somos capaces de sentir algo, que podemos hacer cosas como cuidar y que funcionamos en aspectos sociales mucho mejor que cualquier tipo de inteligencia artificial. Por lo menos yo creo que en términos simples así se acepta en el mundo de los humanos. Y lo que en esta cinta, casi acabo, es que nos muestra qué es lo que pasaría si incluso este escenario nos es arrebatado, es decir, que si incluso esta esfera interpersonal o la que entendemos como la esencia del humano es reemplazada simplemente por correspondientemente grandes conjuntos de datos y máquinas inteligentemente construidas. Esto desde luego abre, desde mi punto de vista, muchísimas preguntas muy emocionantes, pero quién sabe cómo lo veas, pero siento que la película trata de hacer eso. ¿Qué tal si un día sí somos capaces de crear esa parte humana que supuestamente una máquina no puede tener? Yo también lo creo. Y de hecho no me parecería, digamos, una locura como tal, pensando en los avances tecnológicos que se han tenido en los últimos 100 años. Ujú. O sea, es realmente sorprendente. Y no sé, igual y sí podría ser una realidad. Pero yo creo que, al menos para mí, esta parte, digamos, de cuando a Cady, digamos, se dan cuenta la psicóloga, el mundo en el que está, que se supone que tiene que cuidar de ella, se da cuenta que no puede estar dependiendo tanto de un juguete, porque justo como ocurre luego con muchos niños que se quedan, digamos, con los celulares demasiado tiempo, no desarrollan habilidades para socializar. Entonces dicen, tiene que ir a una escuela, ¿no? Cady finalmente tiene que aceptar esto, igual que su tía, y digamos que reemplazar el vínculo de la máquina con el vínculo con los demás seres humanos. Eso me parece que es, digamos, un poco la visión del director de qué parte es la parte humana que no puede ser reemplazada por un robot. Porque prácticamente Megan podía hacer todo bien, prácticamente todo, pero la parte de la sociabilidad era una habilidad que le era necesaria a Cady para poder desarrollarse. Y más, digamos, tomando en cuenta la situación en la que se encontraba. Pero en general yo creo que tiene que ver con esto, o sea, como la capacidad de sociabilidad, porque los seres humanos somos los seres más sociables en este mundo. Eso, digamos, es un hecho total. A mí me gusta mucho recordar eso, pero lo que decía Durkheim, la individualidad en el fondo es fruto de la sociabilidad de un cierto grupo humano. Entonces yo creo que va por ahí. Y lo que mencionabas antes con respecto al miedo a la que tecnología sustituyendo los trabajos de las personas, eso es algo que yo creo que se viene dando quizás desde hace 200 años, ¿no? Ya Marx incluso él mismo veía cómo el progreso técnico puede significar un riesgo para las personas. A mí me gusta mucho un texto que se llama El derecho a la pereza. Y en él el autor, que ahora no recuerdo, pero era un socialista inglés, recuerda un poco las palabras de Aristóteles. Eso a mí me pareció muy bueno, porque Aristóteles en la política lo que dice al término del primer capítulo es que, digamos, cuando es este momento en el que Aristóteles justifica la esclavitud, ¿no?
que en ese momento era necesaria para que los hombres como Aristóteles o demás de los hombres griegos pudieran ser libres. Entonces, lo que dice Aristóteles es, realmente si las cosas, digamos, las herramientas se pudieran mover por sí mismas, como lo hacen las herramientas de Festo dentro del mito griego, no sería necesaria la esclavitud. Eso dice Aristóteles en ese momento. Bueno, hoy en día las cosas se pueden mover perfectamente solas y es más necesario todavía la explotación laboral. O sea, no solo es necesario para el capitalista, sino que es incluso mucho más necesario para el trabajador mismo. Y entonces aparece como esta ética del trabajo, ¿no? De necesitamos trabajo y todo lo demás, pero a lo que voy es, parece completamente irracional que en un mundo en el que las máquinas pueden absorber una muy buena parte del trabajo humano, los humanos no se resten ese tiempo de trabajo para dedicarlo a otras cosas, sino que por la misma estructura del sistema como funciona, los humanos que, digamos, son reemplazados por máquina no disfrutan automáticamente de su tiempo libre, como en teoría sería lo ideal, sino que tienen que buscar otro lugar para hacer, digamos. Sí, eso es correcto y creo que ese es el debate de, digamos, dos perspectivas que tú abres, que tiene que ver por un lado de que lo puedes observar como distopía, pero también como utopía. Efectivamente. Porque hasta el mismo Marx decía que puede ser que el progreso técnico lleve a tal grado que entonces el humano quede liberado de muchos trabajos de los cuales entonces una máquina, tal vez hasta un robot, se puede encargar. Pero hoy en día la mayoría de la gente se encuentra, desde mi punto de vista, en una cárcel ideológica de tal grado que lo único que sienten ante este miedo de avances es miedo de perder el trabajo que tienen. Y no son capaces, también en parte por la pobreza del debate político público, que ni siquiera es capaz de tematizar, bueno, y sería de veras tan malo que el trabajo de limpieza y trabajos tan mecánicos como el que te cobra en el súper, para dar un ejemplo, el que trabaja en el banco, el que es el contador, que esos trabajos ya no lo tengan que ser humanos, sino que se puedan ocupar de tareas que responden más a eso que definimos como humanos, que tiene que ver con creatividad, espontaneidad, emociones y todo eso, en vez de ese tipo de trabajos que yo creo que tienen poco de dignidad, aunque muchos quieran suscribirle cierta dignidad. Y creo que esta película tuvo éxito mundial también porque creo que expresa un sentir, entre comillas, real de la gente, porque refleja algo que han experimentado y que siguen experimentando en su vida cotidiana, porque creo que ya está más o menos en mayoría de edad esa generación, o la primera generación, mejor dicho, que recibió desde los 5 o 6 años una iPad o una tablet para ocuparse con esa máquina que tenían enfrente. Entonces, ahorita estamos viendo, digamos, los reflejos de la industria cultural a través de películas como esta, de esa nueva generación que crece con esto. Y esto creo que es importante porque para mucha gente, hasta el mismo algoritmo de YouTube, que puede ser también el de TikTok o Instagram, dibuja cosas curiosas y surge luego esta idea a veces inconsciente en la gente que hay algo que nos conoce mejor que nosotros mismos o que por lo menos nuestro entorno, nuestra familia, padres, etcétera, y que entonces supuestamente es capaz de deducir lo que necesitamos, de saber quiénes somos, de saber lo que sentimos, y esto provoca en consecuencia que mucha gente se vuelve dependiente de esos algoritmos. Y creo que este tipo de experiencia, como dije, que la gente siente en redes como TikTok, si lo pensamos, esto también se puede interpretar como una especie de formas de Megan. Es decir, no es un robot físico que tienes ahí, pero su funcionamiento en relación con el sujeto que lo ocupa es similar. Es decir, que desarrollan una dependencia hacia el algoritmo programado en las redes que ellos consumen y lo necesitan incluso para funcionar en su vida emocional diaria. Y creo que ese es otro punto que en la película, si bien lo ponen con la muñeca mala, pero creo que en el fondo muchas personas se identifican con eso porque ya también están emocionalmente dependientes de las redes. Fíjate que a mí me recordó mucho esto que estabas diciendo a un evento que también, uno de los tantas conmociones, te digo, en los que la máquina de repente impresiona tanto al ser humano, quizás porque se le da como cierto animismo, como que se piensa que tiene como cierta... Ahí hay como... Que vive, ¿no? Sí, como que se fetichiza, como si tuviera, digamos, conciencia de sí misma, ¿no? Ese es algo como muy curioso. Y algo así pasó cuando una de las primeras máquinas que podía jugar ajedrez se enfrentó al mejor del mundo en ese momento, que era Kasparov, y le ganó.
Entonces, y fácil, ¿no? Y fácil. Y después hubo una revancha y Kasparov le ganó. Pero hoy en día, eso hace 20 años, hoy en día prácticamente cualquier computadora le podría ganar a Kasparov. No hay, digamos, ahí ya las computadoras ganaron en eso, pues. O sea, no hay más. Pero de nuevo, esta sensación de perder frente a la máquina, yo creo que viene de un fetichismo hacia las máquinas o una especie de justo como de animar a las máquinas como cosas que realmente siguen siendo cosas. Entonces, aun cuando las máquinas de ajedrez sean mucho mejor que cualquier jugador, el juego de ajedrez sigue funcionando. O sea, los torneos siguen participando, siguen habiendo personas que son muy buenas en ello y digamos que su valía recae justamente en el hecho de que son humanos. Y entonces es una competencia entre humanos. Las máquinas prácticamente no intervienen o digamos que ya no tienen esta presencia así tan dura sobre las mentes de decir nos pueden ganar en cualquier momento. Es como, no importa porque a últimas cuentas es una cosa nada más. Y fíjate que esto que decías de los algoritmos y TikTok como una forma de Megan, a mí me parece que sería más bien, siento que es un poco lo contrario a Megan TikTok, aunque funciona de una manera similar. Porque, digamos, mientras Megan sustituye el lazo social, el punto de Megan es sustituir eso, digamos, llenar ese vacío para la niña. Y las redes hacen lo mismo. Yo pienso que TikTok más bien se beneficia de la extrema sociabilidad que existe en los seres humanos, porque justamente funciona de ver a otros seres humanos produciendo. Digamos que TikTok en sí no produce nada, no es algo que produzca cosas, no puede hacerlo. Quienes producen son los seres humanos y TikTok funciona más bien como la herramienta de distribución y de relación entre las personas de prácticamente todo el mundo, a masas, de una forma impensable. Sin embargo, yo creo que justamente no ocupa el papel de Megan en tanto que sustituye el lazo social, porque el lazo social se sigue dando, solamente que ahora es a través de esa herramienta. Es una herramienta comunicativa, aunque sin duda la cuestión del algoritmo, digamos que moldea cierta forma de desear de las personas que están ahí. Yo creo que eso es cierto, pero no sé. Yo creo que sí, en el fondo también aumenta el lazo social. O sea, en parte sí. Pero yo llamaría, y es que yo no sé si me atrevo a, digamos, usar como sinónimo una red como TikTok con sociabilidad. O sea, porque a mí me parece el antónimo, lo opuesto. O sea, eso más bien yo diría que se aprovechan de la incapacidad de sociabilidad de la gente. Porque lo que hace el algoritmo es enfocarse, yo diría, en tus necesidades libidinales, o un poco más fácil, en tus necesidades emocionales que necesitamos en la vida cotidiana y los alimenta, y de esa forma te vuelve adicto. Porque también hay muchos estudios que demuestran que la gente se vuelve adicta a cosas tan tontas como un like en una publicación de ellos mismos. Y además te genera burbujas donde ya nada más, entre comillas, te juntas con gente que piensa igual o similar a ti. Y ya no eres capaz justamente de sociabilizar con gente, que eso implica un esfuerzo de trascender tu propia esfera y tu propio pensamiento. Es decir, es siempre una forma de enfrentarte al otro. Incluso lo hacemos tú y yo, que somos buenos amigos, que nos ubicamos bien, pero aún así no sabemos exactamente si tu punto me late a mí o viceversa. O sea, siempre es una nueva forma de enfrentarte a algo donde no sabes exactamente qué va a pasar. Y creo que los algoritmos hacen exactamente lo contrario. Que ya tú te enfrentas a algo conocido, que tú sabes que te va a gustar, que tú sabes que vas a compartir, que tú sabes que de alguna forma va a apoyar las formas de ver al mundo que tú ya tienes preestablecidos. Por lo tanto, yo no llamaría eso de ninguna forma sociabilizar, sino hasta quitarle a la gente la capacidad de que puedan ser seres en sociedad. Fíjate, había o sea, yo creo que voy a discernir un poco contigo porque digamos, Simmel, por ejemplo, contaba que, o una de sus hipótesis es que los seres humanos, digamos, nunca interactuamos entre nosotros mismos de una manera totalmente abierta. Siempre, digamos, que uno llega, y ponía el ejemplo, cuando llega a un grupo, por ejemplo, de profesionistas, o a un grupo de alumnos, o a un grupo de seres humanos, de lo que sea, uno ya da por supuesto que cada uno de los miembros de este grupo, digamos que cumple como cierta idealización. Si tú vas a un grupo de personas que estudian filosofía,
Más o menos para poder empezar a interactuar con las personas allí, vas a tener que superar una idealización del que tienes ahí. Lo conoces por el grupo al que pertenece, por así decirlo. Entonces, supones que el grupo se representa en sus miembros de la misma manera que tú te lo representas así, independientemente si es real o no. Aunque claro, desde la posición de Simmel, esta representación nunca es completa, porque nunca alcanzamos a ver un ser humano en su complejidad total, cuando, al menos no en este primer momento, en esta primera nivel de sociabilidad. Yo creo que las redes sociales justamente Pero espérate, ¿qué es lo que pasa si esa gente no cumple con mi imaginario? O sea, no van a cumplirlo, porque en realidad, en términos reales, una persona es mucho más compleja que lo ideal que tienes en un grupo. Y luego me tengo que enfrentar a eso. Efectivamente, sí. Y en redes no. En redes, eliminado, bloqueado. Pero fíjate, en Facebook, por ejemplo, mencionabas esta cuestión de que la gente se puede volver adicta por un like. Eso significa que tiene un gran peso para la persona lo que opine el resto de su comunidad. En especial en Facebook es un poco más quisquilloso porque justo son personas de tu círculo íntimo y no tan íntimo, pero son personas que, digamos, tú conoces porque las agregas como amigos. Entonces, eso hace que cada like como que tenga un peso sobre ti, porque de alguna manera ese grupo que está frente a ti, o al menos en la computadora, está ejerciendo una presión contigo. Aun cuando después los vayas a ver en persona o no los veas en persona, ya existe una presión social sobre ti. Si no hubiera un grado de sociabilidad, no importaría tanto. Pero el hecho de que importa mucho, el hecho de que haya adicción con respecto a ello, significa que sí hay un grado de sociabilidad, pero más bien, ¿qué tipo de sociabilidad se está dando? Y yo es lo que creo que se da en función de esta clase de idealizaciones del grupo. Como tú dices, no permite a lo mejor la interacción más allá, pero eso no quiere decir que no haya interacción social, ni quiere decir que no haya sociabilidad. Es que justo para mí sería un ejemplo que comprueba, según yo, lo que acabo de decir, porque de ninguna forma para mí un like o un dislike, o sea, incluso un no me gusta, implica necesariamente un rechazo a la publicación de uno, porque estamos asumiendo, vamos a asumir que yo publiqué un artículo mío de 20 páginas. ¿Cuántas personas que pusieron like o no like de veras leyeron y entendieron lo que yo acabo de publicar? Algo que en persona sería imposible de formular de tal manera que nada más te digo like o no like, sino si tú, por ejemplo, dices me gustó, te voy a preguntar por qué. ¿Qué partes? ¿Qué te gustó? ¿Qué es lo que quizás no te gustó? Es decir, eso sería el carácter social de un like. Pero ponerlo en redes sin que tú sepas por qué lo puso, quizás se le fue el dedo, o lo puso porque estaba aburrido, o lo puso por X razón, tiene para mí nada que ver con la relación social que implicaría un intercambio entre mínimo dos sujetos. No veo ahí el intercambio de nada, sino es justamente, sería un intercambio cosificado, yo le llamaría hasta castrado, que justamente eliminan el carácter social de algo que antes únicamente se podía establecer con el contacto directo con esa gente a la que tú le quieres dar un like por X cosa. Eso ya no existe en redes. O sea, ¿cuántas publicaciones no tienen miles de likes y la gente ni siquiera sabe a qué le puso like ni por qué le puso like? Eso no tiene nada de social desde mi punto de vista, nada. O sea, yo creo que, digamos, al menos yo definiría desde lo sociológico, lo social, o sea, una acción social es aquella que va dirigida de una persona hacia otra persona, hacia un grupo en específico, que va dirigido hacia ella y de alguna manera ayuda a reforzar las normas que permiten que el grupo siga existiendo. Eso es una acción social, va mucho más allá de los individuos. Bueno, si un like empieza a modificar la forma en la que tú te sientes, a lo mejor no tú, pero yo creo que muchas personas sí alcanzan a sentir eso. Digamos, como la gran cantidad de amigos o la comunidad de Facebook, nada más de Facebook sin referirnos a otras cosas, que Twitter es un ejemplo quizás incluso más intenso, pero nada más dejándolo en Facebook porque se supone que son personas más o menos íntimas, esta clase de acciones, los comentarios, el reconocimiento social que te dan, sí apunta hacia ello. Digamos, ¿por qué si no las personas se esforzarían tanto en tener tantos likes? Por narcisistas. O sea, sí puede ser un cierto narcisismo, pero es un narcisismo que solo existe, o es un narcisismo medio falso, porque en realidad busca el reconocimiento de los otros. El narcisismo puro no tendría por qué fijarse en lo demás. No tendría ni siquiera que opinarle. Narciso solo veía su reflejo en el espejo del agua. Pero este narcisismo es más bien como una forma en la que tú más bien dices lo mucho que te importa el resto de la opinión del grupo al que tú perteneces. Significa que todas estas acciones, como los likes, los comentarios y todo lo demás,
de alguna manera refuerzan esa dinámica que mantiene el grupo sobre sus integrantes. O sea, ¿por qué si no? Luego a muchas personas les da incluso como miedo publicar algo en Facebook, porque si lo publican los pueden quemar completamente. ¿Por qué, digamos, daría ese miedo? ¿Por qué existiría ese miedo si no fuese justamente porque existe una especie de castigo social ante una acción como publicar algo racista, por ejemplo, entre nuestro grupo de universitarios? Inevitablemente tendría una acción de sanción o de castigo social. Eso implica, si hay una acción de castigo social contra uno de sus integrantes, habla ya de sociabilidad. Fíjate que yo recuerdo hace como 10, 12 años, cuando abrí mi Facebook y todo ese tiempo, o sea, ya tiene mucho tiempo. Recuerdo que me daba curiosidad ver cómo, digamos, eran la dinámica de las redes sociales de los gringos, por ejemplo. Entonces me metí a ver así como que de repente encontraba alguna persona en alguna publicación que comentaba y empecé a ver. Y realmente esas personas como que no... Yo en ese tiempo me fijé, como que no se daban tantos likes como nosotros, como que no se comentaban tanto, como que no había tanta vida social como nosotros. En cambio, en algún momento, también por no sé cómo pasó, tuve contacto con algunas personas de la India y ahí me di cuenta cómo todo mundo se daba like entre todos. Todo mundo se comentaba entre todos. Digamos que eran dos polos muy opuestos. Había algo que en la forma de comunicación de los gringos para aprovechar Facebook era distinto de lo que eran los indios. Y digamos, si uno lo piensa desde ahora, los indios tienen mucha más como esta cuestión comunitaria o colectiva, como que es algo que pesa muchísimo en ellos, porque también su religión los apunta a una unión como muy, muy comunitaria. Las castas hasta cierto punto eran o siguen siendo un reflejo de esa forma de sociabilidad que tienen los en la India tan marcada, tan fuerte con sus integrantes. Yo creo que solamente así se puede explicar esa diferencia. Pero esas son pruebas de que es más bien un tipo de sociabilidad que se fomenta en esas redes, pero... Último punto sobre eso. O sea, creo que, claro, que hay partes de lo que dices que yo comparto. Sin embargo, sí creo que subestimas la parte del cuerpo y la presencialidad. Y lo vimos de manera ejemplar, emblemática en la pandemia. Cuando todo se convirtió en Zoom y cuando siguió todo igual en los trabajos, universidades, escuelas, todo era por Zoom. Incluso el trato con amigos, hasta a veces con familia, todo era por Zoom. Y me cuesta conceptualizarlo porque es ambiguo, pero ahí nos dimos cuenta que falta algo. Que sin duda eso no quita que entonces ya no haya actos sociales o prácticas sociales. Claro que sí. Pero la parte elemental para mí de cualquier interacción social siempre es el cuerpo en su sentido presencial en la interacción con el otro. Y eso quizás hasta luego está más presente en teoría de colonial, feminista, queer. Pero estoy de acuerdo, sí. Pero sí, creo que esa parte, sin que eso invalide todo lo que dices, tienes ahí un punto, pero creo que, y no, ni siquiera yo lo sé porque lo tendría que pensar más, pero esa parte del cuerpo, esa se pierde sin duda en las redes. Y la pregunta sería entonces, ¿qué hace eso? ¿O cuál es entonces el nivel de sociabilidad cuando ya no está presente el cuerpo? Y creo que nuestra disyuntiva sería únicamente si eso aumenta el grado de sociabilidad, lo disminuye. O, como tú dices, que también puede ser válido, se crea otro tipo de sociabilidad que ya no necesita lo corporal. Yo no creo que sea, digamos, exento de lo corporal. Yo, en el fondo, creo que tienes la razón porque, digamos, las redes sociales no pueden ofrecer, digamos, satisfacción de otras cosas, como simplemente poder estar con una pareja que te atraiga físicamente o estar con los amigos. O sea, esa clase de cosas, por su propia naturaleza, tienen un impacto emocional muy grande en ti. Uh-huh. Pero también lo pueden tener, yo creo, o sea, digamos, otro tipo de impacto social las redes. Digamos que yo lo veo así. Las redes no es que disminuyan lo otro, sino que vienen a añadir un campo mucho más grande o mucho más amplio de acción para el individuo y también para sus emociones. Por eso es posible ver esta clase de, digámoslo, no me gusta mucho el término, pero como acciones patológicas, justo como personas que se vuelven completamente adictas a ello y que no pueden liberarse de esa relación. Pero es muy distinta a, regresando a la cuestión de la película, solamente la máquina sustituyendo el lazo social. Ahí sí creo que es distinto. Y fíjate que a mí me parece que los ejemplos que más ahorita, digamos, se me vienen a la mente son estas, digamos, historias un poco espantosas de personas en Estados Unidos o en Japón que no salen de sus casas
por quedarse jugando videojuegos, por ejemplo, ¿no? O quedarse haciendo algo con alguna máquina. Esas sí me parecen, digamos, ejemplos en donde el lazo social es sustituido completamente por la máquina. Y realmente uno debería preguntarse qué cosas tienen que pasar en una sociedad para que algunos de sus miembros lleguen a esos extremos, ¿no? Eso... Es correcto, sí. O sea, creo que como se está viendo la película, sin que yo diga que sea la mejor, pero por lo menos es una película mainstream de la industria cultural que trata una idea central que sin duda nos va a acompañar, nos guste o no, los siguientes décadas. Sí. Tal vez hasta siglos. Y ya mi última idea es, quizás también hay una lectura contraintuitiva de la película preguntándonos si no es que el verdadero horror no será que es el de tener que cuidar niños y acompañarlos en su crecimiento, sobre todo emocional. Porque en realidad, Gemma, es decir, la tía, gastó una fortuna para no tener que enfrentarse al reto de cuidar y educar a su propia sobrina. Y el horror sería entonces que los adultos ya no son capaces de relacionarse con niños. Que eso abre otra caja de Pandora. Es verdad. Porque creo que también es interesante esa brecha generacional inevitable y cómo ahí la tecnología quizás crea ahí grietas que entonces vuelven de alguna forma imposible, entre comillas, para muchos adultos convivir y educar y acompañar el crecimiento emocional de sus propios hijos, y lo que terminan entonces haciendo como una especie de grito de ayuda es darle un iPad, sentarlo enfrente quizás del ChatGPT y decirle, pues habla con esa cosa porque yo ahorita no puedo, no quiero, etcétera. Entonces yo creo que también se puede leer la película de esa manera. Y uno podría preguntarse legítimamente si es culpa de los padres únicamente. Yo diría que no, estoy de acuerdo, exactamente. O sea, sí, ¿no? Sinceramente, porque ¿cuántos, digamos, tienen capacidad de...? Es que sí, tú diste, digamos, capacidad, la clave. tiempo... Sí, y conocimientos, digamos, de enseñanza. O sea, son muchas cosas y además el mundo va cambiando muy rápido. Ese es algo, digamos, es totalmente cierto. Antes, digamos, era perfecto, o digamos, mucho más perfecta la integración entre padres e hijos, justo porque una generación y otra no eran muy diferentes, ¿no? Y incluso el niño, esta cuestión de que la adolescencia no existía hace 100 años. O sea, eso es algo muy reciente y justamente es un ejemplo de cómo, porque realmente los niños hasta cierto punto y hasta cierta edad se mantienen como en un mundo distinto del mundo de los adultos, como en un mundo social donde no existe o se procura que no tengan, o que tengan el menor cantidad de dolor, la menor cantidad de cuestión sobre ello. Y entonces llega el choque con el mundo real y eso es la adolescencia. Pero justo lo que decías, ¿cómo un adulto puede saber ahora cómo educar a un niño que empieza a crecer con una gran cantidad de cosas que el adulto no tuvo cuando era niño, ¿no? ¿Cómo se puede enfrentar, por ejemplo, a qué hago? ¿Le dejo el iPad o no le dejo el iPad? ¿Le dejo el celular? ¿No? Esas preguntas jamás se presentaron cuando él era pequeño, digamos, en su educación. Y no es que la sociedad no tenga respuestas, pero en lo que no tienes capacidad de que los adultos tengan conocimientos sobre pedagogía, sobre forma de educación, y sin duda eso representa... No, y sobre todo que se abandona a los padres que ellos mismos se hagan bolas. Y entonces pasa lo de siempre, que la gente que tiene más capacidad de invertir en eso, pues se busca ayuda, se paga cursos, se paga el psicólogo, los psicólogos, lo que sea. Es verdad. Pero de alguna forma o manda al hijo a viajar o lo que sea. Pero para la mayoría significa que tengo que trabajar 10 horas y aparte en la noche llego cansado a mi casa para lidiar con mi hijo sobre cierto tema que ni siquiera entiendo, y que eso es una carga que puede llevar a tragedias, pues me parece bastante obvio. O algo que pasa mucho en mi trabajo también, que es que muchas compañeras tienen que llevar a sus hijos al trabajo porque no hay como luego de repente de otra. Exacto. Y con eso estamos otra vez en el círculo neoliberal, donde eso afecta también en ese sentido. Pero sí, yo creo que ahí sí hay que quedar claro que no necesariamente es culpa de los padres y que muchos se esfuerzan bastante, pero no necesariamente porque se esfuercen mucho van a dar buenos resultados. Es que es muy complicado. Es complicado. Pero, en fin, ¿recomiendas la película? Pues sí, está como... Hemos visto peores, ¿no? Sí. Y queremos expresar nuestra inconformidad con que en los Óscares no esté sin novedad en el frente así como al máximo, que vaya a ganar la de todo en todas partes al mismo tiempo. Veremos. Todavía hay esperanza. Pero queremos expresar nuestra inconformidad por adelantados y ese es el resultado. Bueno, si hablamos de inconformidad y los Óscares, yo tendría una lista de otra hora, pero ya será para otro episodio. Perfecto. Pero bueno, nos vemos la otra semana. Entonces, nos vemos la siguiente semana. Gracias por vernos. Hasta luego. Cuídense. Bye.